Compañero. Como quieran. Ya tienen ustedes, les acabo de publicar, bueno, los compañeros nos hacen favor de publicar dos cosas. Siéntate, vamos a la música ya. ¿André? Sí. ¿Por qué lo vemos ahorita y qué trae de interesante y por qué lo vemos? Digo, no tanto el tema de moda de la película, sino la forma en que la información se presenta. Y ojo, también el tema de la película. Porque vamos, el día de ayer, la clase que teníamos ayer, una de las pequeñas discusiones que traíamos ayer era el cómo podíamos diferenciar entre el tema del ensayo y cuando hablamos de un artículo académico. Ayer discurríamos en que el primer texto que teníamos ayer, repítanme, perdón, ¿cómo se llamaba el texto de ayer, que trabajamos ayer? Comportamiento de algo, ¿no? El comportamiento de la gastronomía de México y Jalisco, patrimonio algo susceptible de comercialización turística, ¿no? Era ese texto, bien. Se llevaron ustedes aparte otro texto, una lectura, que si no me equivoco es el de Patrimonio Gastronómico de México, tenía un título de esta forma, por aquí vi que Jennifer lo tenía a la mano. Se llevaron otro, ¿no? Patrimonio Gastronómico de México y sus regiones. Este era un texto un poquito más largo. ¿Qué les pareció este texto, por cierto? Digo, todos. ¿Sí lo leyeron o nada más se copiaron el reporte? ¿Qué les pareció este texto? ¿Qué? Ahora, ¿se nota alguna diferencia entre, nada más así de forma rápida, entre este texto y el de la ponencia? Sí se nota alguna diferencia, ¿verdad? Sí hay como que una forma diferente de ocupar el lenguaje, de cómo estructuró el tema. El siguiente tema, o el texto que se llevaron ayer de lectura, que esto vamos a revisar ahorita de forma rápida, el Patrimonio Gastronómico de México, ya es en sí un artículo académico. Ese ya es un artículo académico. El que leímos ayer era un texto preparado para una ponencia, que hablaba sobre una investigación académica. Era una especie de un previo entre un artículo y un ensayo, estaba en ese punto de medio. Abran todos ustedes el hilo que tienen en Twitter, que les pasé, para verlo. El que tienen ustedes, vamos a leerlo de forma rápida. ¿Y qué es lo interesante? Esta me parece que no sé si ya graduada de la carrera en algo de forense, perito forense, una cosa así, construye a través de unos cuantos hilos. Vean lo que es tener talento de repente, bueno, no talento en sí, pero tener el tesón de contar algo. Recuerden que Twitter nada más permite, creo que 240 caracteres, ¿no? Antes eran 140, creo que son 240 o 280, realmente no estoy seguro. ¿Por qué permite tan pocos? Pues no me pregunto. ¿Cuál es lo interesante? Que arma un hilo de esos de Twitter que pueden conectar tweet con tweet con tweet y permite generar toda una secuencia de un tema. Ella estructura un pequeño ensayo académico en un hilo de Twitter. Tal vez no se haya dado cuenta, pero lo que ustedes están leyendo no es un artículo académico porque no cumple las reglas del artículo académico. Pero sí es un ensayo académico. Vamos a leerlo de forma rápida y vamos a darnos cuenta por qué. Dice, en este hilo voy a hablar sobre Joker desde el punto de vista neuropsiquiátrico e intentaré explicar el origen de su trastorno. Con Joaquín Phoenix, que es el actor, finalmente podemos aproximarnos a entender a uno de los villanos más famosos del cine, cita entre comillas, Why So Serious, y con aquí vamos. Ojo, en el primer tweet lo que ella hace es dar una justificación, introducción del tema. ¿Cierto o no? Ahí está. Por cierto, Why So Serious, ¿de dónde viene? ¿Se ubican de dónde? Bueno, cuando escribió esto. ¿Cuando lo escribió quién? En el espejo. Bueno, era un espejo, ¿no? Era un video. Escribió Why So Serious. Sí, pero es la de ¿Batman regresa? Es cuando, de hecho, es el único guasón que salió en esa serie de Batman, del que dirigió Christopher Nolan, ¿no? Y empieza la duda de quién es el mejor guasón hasta ahorita.
Heath Ledger, que falleció, que de hecho falleció el actor, ¿no? Precisamente por ciertos trastornos que traía. Ojo. Después, ahorita entramos a discusión de Batman y todo ese rollo. Entre los niños de sus compañeros y su maestro. Ok, dice, antes de empezar les adelanto que trataré de no lanzar spoilers y de no decir nada que no se puede intuir con el trailer y con lo que ya sabemos del personaje. Sin embargo, los que ya vieron la película sí encontrarán elementos necesarios para hacer sus propias conclusiones. Ahora sí, empecemos por la más digerible. Es notable que el Joker tiene una enfermedad psiquiátrica, ahí, y neurológica de base. Ha estado hospitalizado y medicado, pero ¿por qué siempre lo hemos catalogado de psicópata y no es natural que los psicópatas estén hospitalizados? Este es un temazo grandísimo. Muchos líderes mundiales, muchos personajes de la política son psicópatas. Muchos personajes importantes, y digo, cito entre comillas importantes, porque hay un cuadro clínico que describe las psicopatías. Y vamos a ver qué nos dice ella. La clave nos la da su risa inmotivada e incoercible, dice, inevitable e irrefrenable. Pues señores, el Joker es epiléptico. Específicamente padece de epilepsia gelástica que se caracteriza por crisis de risa incontrolable. Este tipo de epilepsia se asocia a una malformación del sistema nervioso central llamada amartoma hipotálámico. Esta risa es incómoda y percibida como inapropiada por el paciente, pero no puede evitarlo. Además, el síntoma es prácticamente intratable a pesar de la medicación. Es importante mencionar que esta malformación también produce manifestaciones psiquiátricas como trastornos de conducta y alteraciones del ánimo, irritabilidad e ira, ¿no? ¿Le suena conocido? Pregunta la autora. Sí, nuestro Joker tiene un fuerte componente orgánico, enfermedad física en su psicopatía. ¿Qué quiere decir? Que parte de su enfermedad deriva de un problema tal cual neurológico así de base. Su sistema orgánico está ya mal. Luego, perdón, le moví aquí y se me fue. Disculpen, Muy bien. Y sí, los psicópatas orgánicos existen. Este personaje sería clasificado como tipo psicopático epiloptoide por Kretschmer, explosivo por Schneider e impulsivo por Homburger. ¿Cuántas? Ahí ya cito a 3 autores. Ya empieza a trabajar el tema académico. Ya nos clavó el tema académico. No lo dice ella, lo dicen especialistas en la materia. Y ya lo puso ahí. Luego, Schneider también hablaba de personalidades anormales patológicas, cuando al trastorno de carácter se le asocia una enfermedad orgánica. Estas enfermedades son comórbidas, es decir, se complementan según su evolución y trastorno social o legal que generan, trastorno social o legal que genere. Entre paréntesis nos pone ella capacidad para delinquir. Otro dato importante es que el 54.1% de los epilépticos tienen trastornos de personalidad, frente a un 6% de psicopatía en la población normal. Ahí está otro tema de académico, ya nos clavó cifras, ya nos dio un tema de dato. Ahora nos vamos a la parte psicológica, las bases psicodinámicas para su estructura de la personalidad. La psicopatía surge en los inicios tempranos de la infancia, generalmente por negligencia en los cuidados y maltrato infantil, aunque tiene un fuerte componente genético. Estas estructuras son consecuencia de la pugna entre pulsiones infantiles perversas y los mecanismos de represión que oponen dichas pulsiones a las tendencias sociales o morales del individuo. La deformidad del carácter es resultante de esta pugna entre instinto y moral. La referencia para este último tuit es el libro Las personalidades psicopáticas de Francisco Herrera Lucre. Ahí está la otra cita y referencia tal cual. ¿Querías saber cómo se determinan las psicopatías? Ya puedes buscar el libro. Es importante hacer notar que los psicópatas son perjudiciales, pero no todos son criminales. No todos llevan su falta de empatía al acto. Ellos están entre nosotros. Esto es importante e interesante. Entonces, ya sabemos que si bien el Joker es un marginado social y su psique temprana sufrió un trauma que lo convirtió en psicópata,
también padece una enfermedad física que lo predispone al crimen, aunque no lo justifica. Ahora nos encontramos con la incomodidad de sentir empatía por un asesino sin misericordia, porque sí, vemos que todo lo empujaron en esa dirección, pero esa no era su única opción. Esas conclusiones se las deja a ustedes, nos dice la autora de este. El Joker disfruta poniendo en otros la angustia que no puede permitirse sentir, como todo psicópata, debido a su organicidad. La naturaleza de sus crímenes es sumamente violenta e impulsiva. Podría controlarse, pero no escoge esto. Le da rienda suelta a sus instintos. El Joker no oculta la autoría de sus crímenes. Quiere ser reconocidos por ellos. Inconscientemente busca ser castigado. Su narcisismo y búsqueda de reivindicación lo terminan por encarcelar. Hay otra cosa inquietante y es el afecto del Joker. No resuena, es poco ecotímico, y esto lo define como resonancia afectiva que a un ser humano le produce el contacto emocional con otro. Se aísla y por eso lo catalogan de raro. Y viene la pregunta, ¿por qué el Joker mata? El homicidio implica un quiebre de las fuerzas represoras del superyo. Otra vez, toda la descripción no científica, pero por lo menos sí dentro del cuadro clínico de la psicología, instancia moral de la psique. Esto le sucede cuando se da cuenta que no tiene nada que perder. En este punto ni siquiera sabe dónde vive. Perdió su identidad, nada importa ya, ¿no? Finalmente, ¿es el Joker imputable? Pregunta, susceptible de acusación por un delito a pesar de su trastorno neuropsiquiátrico. La respuesta es sí, y lo voy a explicar a continuación. Todavía de que nos remata todo el cuadro psicológico, nos dice, y sí se puede ir a la cárcel, porque por más amistad que sientas por él, de todo lo que le pasó de niño, de que tiene un problema mental natural, de que nació mal formado de su sistema orgánico, y de todo lo que le hicieron de niño, se vuelve alguien malo porque su entorno lo genera como alguien malo, ¿no? Y dice, pero desafortunadamente es un criminal. Y viene donde ella empieza a cerrar un tema de conclusión. Ya nos aventó todo el desarrollo. Adelante. ¿Sí? Ya nos aventó todo un tema de un desarrollo. ¿Qué sigue? Podríamos irnos nosotros a... Va a empezar ella a cerrar, a partir de aquí, ella empieza a cerrar todo el tema de su ensayo. Finalmente, ¿es el Joker imputable? Sí. Dice, primero, debemos comprender el concepto de enfermedad mental suficiente, el cual es el trastorno que debe cumplir con 3 criterios. No existe capacidad de juicio, no existe capacidad de raciocinio y no existe capacidad de actuar libremente. Dice que el Joker los cumple, no. Dice que quiere decir que sí tiene juicio, que sí tiene raciocinio y que sí puede actuar libremente, por lo cual no cataloga dentro de este concepto de enfermedad mental para que fuera con un trastorno y se fuera con la suya, por decirlo así. Como dato adicional, pone, según el artículo 62 del Código Penal venezolano, aquí nos damos cuenta de dónde es originaria. No es punible el que ejecuta la acción hallándose dormido o en estado de enfermedad mental suficiente para privarlo de la conciencia de sus actos. En la epilepsia, la imputabilidad disminuye en algunos casos. Y prácticamente ella cierra aquí. Espero les haya gustado este personaje da para mucho más, larga vida, etcétera, etcétera, ¿no? Y les dice, let's put a smile on that face, que es una frase que aparece por ahí en la película. Entonces, esta chica construye un ensayo académico a través de un tema con el conocimiento que tiene en unos cuantas. Ese es un ensayo académico completito, ¿eh? Trae todo, introducción, trae todo un desarrollo, trae conclusiones, trae citas académicas, pero no es un artículo académico per se. Empiezan a distinguir la diferencia entre el ensayo académico y el artículo académico. Se empieza a notar esta diferencia. ¿Cuál sería la primera diferencia que notarías del ensayo al artículo? ¿Cuál sería la primera diferencia? ¿No? Jennifer. La forma que lo es más bien es la narrativa, pero no va por ahí. Pero no de todo. Bueno, ¿cómo le pondrías? Jorge. ¿Dónde está la diferencia entre el ensayo académico y el artículo académico? Las tiene. No, el artículo académico usualmente de entrada, a veces sin poner la atención, lo ojeamos
Y nos encontramos con citas, nos encontramos con datos, nos encontramos con fuentes, nos encontramos hasta bibliografía. El ensayo y el artículo van a tener bibliografía. Pero ¿dónde radica la diferencia entre el ensayo y el artículo? ¿Mandé? A ver, vamos a plantearlo así. Porque no estás tan lejos. No estás tan lejos, pero tampoco estás del todo tan cercano. ¿Y a qué nos referimos? Por ejemplo, a ver. Hablábamos en este instante, dice Jesús, los argumentos. Y sí, es un texto que te atrapa, ¿no? Ocupemos rápido de ejemplo este tema en del hilo. ¿Qué argumentos ocupó ella? ¿Cómo los utilizarías? A ver. ¿Ocupó argumentos científicos? Sí, ¿no? Entonces es más formal ¿Mande? el ensayo. Vamos. Ocupó datos científicos. ¿Qué más ocupó? Sí, ocupó citas, así de forma rápida. Referencia. Sí, referencias. ¿Pero referencias a quién? Siento que un poco a la película y un poco a algunos autores. Y ojo, expertos en el tema, ¿eh? Si no, otros expertos que hablan de ese tema. Los argumentos son, tiene datos científicos, tiene citas y referencias, que son otros autores expertos en el tema, también no ocupó que otros. Y leyes. ¿Cuándo? También habló sobre códigos penales. Algunos códigos o leyes. Es lo que yo ocupo para este momento. En el momento del artículo académico, es prácticamente, van a encontrar lo mismo, pero ¿dónde diferencia el artículo del ensayo académico? Y aquí es donde está mucho de la clave. Para empezar, el argumento viene siendo el mismo, porque tanto en el ensayo como en el artículo estás intentando. ¿Qué queremos con el argumento? Desde el principio lo vimos. ¿Qué queremos lograr con el argumento? La finalidad del argumento es convencer. Este de aquí no tiene otra finalidad que convencer. ¿Sale? ¿A quién? A la persona que está interpelando, en este caso. El objeto puede ser el mismo. Es una palabra que nosotros vamos a tener muy en cuenta, y lo vamos a ver unas semanitas más, que es la aproximación. La diferencia entre el ensayo y el artículo académico, la primera de ellas es la aproximación. Y para que lo podamos entender, cómo nos acercamos al tema y cómo lo vamos a proyectar. En el artículo académico, la aproximación tiene que ser formal. Para el ensayo académico, no tiene que ser necesariamente. ¿Para ver? ¿Sí, no? ¿Se entiende? Una vez más, la aproximación es cómo nos acercamos al tema y cómo lo vamos a tratar. En el ensayo académico, no es necesario tanta formalidad, aunque sí se requiere cierta formalidad. En el artículo académico sí tenemos que tratar un tema de completa formalidad. Por ejemplo, la persona que hizo este texto, vamos a encontrar nosotros que, ¿cómo abrió su introducción? Le puso un pequeño guiño, le dice, why so serious, ¿no? Porque es una parte de la película que aparece de un guasón anterior, de otro personaje, de otro momento, otra historia, ¿no? No tan complejo como el de esta película, les recomiendo mucho que la vean. Y con eso dábamos inicio a la introducción de estos dos textos que manejamos. El día de ayer, el texto que manejamos fue el que leímos en primera instancia,
fue un texto preparado para una ponencia, que rayó un poco más en el tema de un ensayo académico sobre una investigación académica. Son dos cosas diferentes. Por eso el de ayer de repente tenía como que mucha soltura y de repente les hablaba de cosas bonitas y se emocionaba. ¿Por qué? Porque fue una ponencia. ¿Y cómo son las ponencias? Esa persona se paró enfrente de una audiencia con unas hojitas y les empezó a leer todo eso que estaba. Como está pensado para una audiencia, la aproximación de ellas hacia el tema que trató y cómo lo desarrolló fue precisamente ese. El de contarlo de forma amena. El texto de ayer fue un texto muy ameno, entre comillas, ¿no? No era tan divertido o tan atrapante de repente como este, ¿no? Pero hablaba sobre un tema, desarrolló un tema y le está contando a todos los colegas que se dedican a lo mismo. ¿Qué les está diciendo? Pues dice, estamos desarrollando nosotros en Jalisco una investigación porque creemos que la gastronomía de Jalisco es prácticamente el estandarte de la gastronomía de México. Eso es lo que dice el texto de ayer, ¿cierto o no? Dice, todos los turistas ubican lo que es de Jalisco es el equivalente de México. Es lo que está diciendo, ¿no? Podríamos estar de acuerdo, ¿no? Ayer teníamos una discusión de, bueno, ¿qué es característico de cada región, ¿no? Vimos, por ejemplo, así de tema rápido, el sotol de Chihuahua, el bacanora de allá de Sonora, y algunos de los mochis, estos cosas que se preparan en Chiapas, que es como tamal de plátano, muy rico, por cierto. Vimos algo de Veracruz, etcétera, etcétera, ¿no? Pero realmente, a momentos identidades, si habláramos de qué nos identifica en el mundo, ¿qué nos identifica en el mundo? Para empezar, sí, y esto porque ha sido mercadotecnia de los estadounidenses, ha sido el tequila. ¿Sí? Es prácticamente tequila, uno se refiere a México y automáticamente piensa en tequila. Como nosotros podemos pensar en vodka y pensamos en... Díganme una marca que conocen así rápido, por cierto, de vodka. A ver, uno Absolut. Smirnoff, Oso Negro creo que lo hacen aquí, pero... Absolut, ¿de qué país lo hace? ¿No se sabe? Porque no es ruso. ¿No? El Absolut, ¿no saben de qué país es? Si no me equivoco yo, lo produce bueno, de hecho yo creo que ya lo botellan aquí, pero el original no es ni siquiera de Rusia. Es de otro país aledaño. ¿Qué les puedo decir? Por ejemplo, vodka el Goose, ¿sí lo ubican? Es una botellita así larga, bonita. Es un ganso, literalmente Goose en inglés. Ese es francés, por ejemplo. Muy bueno. Creo que no sé si es de Dinamarca o de Suecia, el Absolut. Y es vodka, ¿no? ¿El Absolut? Ahí está. Ahí está. Digo, la ventaja del Google, ¿no? Digo, hay productos que si bien identificamos una región, no significa que a veces los productos más consumidos sean necesariamente hechos en esa región. Para nosotros sería un pecado que de repente viéramos tequila venezolano. Porque de entrada lo tenemos protegido como denominación de origen. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que se produce, para que sea considerado tequila, tiene que ser hecho dentro de la región de tequila. Los licores y vinos son los que más denominaciones de origen tienen, sobre todo los tintos en España, en Francia, etcétera, etcétera, tienen ya muchas denominaciones de origen. Eso lo van a ver ustedes en su clase de cata, que es buenísima esa clase. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está. Y el Gus es francés, ¿no? ¿Dónde? Fíjate, no sabía. Digo, luego se nota a un bebedor cuando ya sabe de qué país es la botella, ¿no? ¿Cómo se dan cuenta? Porque la botella dice, ¿no? ¿En qué momento de la borrachera estás en que ya te das cuenta cuando te acercas tanto a la botella que alcanzas a ver de qué país es? Me han contado, o sea, me han dicho, o sea, no. Sí, no creo que yo sé esas cosas. Bien. ¿Qué otro? Por ejemplo, otro que rápido, así de forma rápida, otro bebida así, licor que conozcan que sea identidad de un país. Nosotros tenemos tequila, Rusia tiene el vodka. ¿Eh? ¿La ginebra de qué país es? No, no es de Ginebra. Whisky. ¿Cómo? Mi parte británica es decir, el whisky original es escocés.
Aunque no todo el whisky es producido en Escocia. ¿Vale? A definición, el whisky por naturaleza, origen, es escocés. Tiene una parte que es denominación de origen, que es escocés. ¿Vale? Pero es producido mayormente en el Reino Unido. Si ustedes buscan las botellitas de Johnny Walker, ¿qué otro conocen de whiskies, Buchanas, Johnny Walker? Black and White. Passport. Yo sé que es una cosa horrible, pero... ¿Te entiendes? Digo, pasen. ¿Cuál es necesario? ¿No? Digo, se supondría que son whiskies, son producidos, tienen denominación de origen, tendría que ser. Otro que, digo, whisky prácticamente Reino Unido, ¿no? ¿Qué otro? Tendremos tequila. Ya tenemos whisky, vodka, ¿qué otro? El ron es de... No sé si tenga denominación de origen, pero el ron es por definición de aquí de América. Porque se produce con qué? ¿Qué puedan hacer? ¿A qué país asocian con el ron? Cuba, ¿no? Todas las islas caribeñas, prácticamente todo el Caribe. Otra bebida que ubiquemos, digo, nada más a tema rápido de cultura gastronómica para nosotros. Coñac es francés, ¿no? ¿Sí? Digo, no te digo que no, que según yo era francés. Es como un tipo brandy, ¿no? ¿El sake de qué país es? ¿Cuál? Esta frase es española. Sake es japonés, ¿no? Por si, y a todo esto pausa, es muy rápido hacer sake. En términos sencillos es muy sencillo, perdón, en términos técnicos es muy sencillo hacer sake. Aunque nosotros aquí en Hidalgo no lo podremos, o aquí en Pachuca, porque requiere temperatura, o sea, calorcito. La cerveza originaria del país famoso por cerveza. Alemania. Alemania. ¿Qué otro? Alemania es uno. Tiene un hermano que es casi, Holanda, que es hermano de Alemania, ¿no? Por términos, palabras más palabras. México, por cierto, datos que si quieren de repente incluir. México está dentro de las potencias mundiales productoras de cerveza, México exporta cerveza. Sí, ya, todos empezamos aquí a sentir como que ese dolorcito que da de repente aquí. Esa sed de la mala que acaba con carreras artísticas, ¿no? No digo nombres porque de repente... Estamos de luto todavía, estamos de luto, sí, estamos de luto. Bien. Sí, adelante. Ayer... ¿Qué pasó? ¿Quieres estar alegando de tu cerveza o...? Ok. Ayer trabajamos con... Bueno, ahorita vamos a poner una pausa a lo que vamos a hacer ahorita porque tengo un tema muy... con el tema del pulque, porque hay un artículo académico que es el siguiente que se lleva, que habla sobre el pulque. Entonces, y voy a necesario que discutamos qué pasa con el pulque. Lo vimos en la clase del miércoles anterior. Yo escuché, aunque realmente no estoy del todo seguro si sea cierta esta leyenda urbana, aunque no me sonaría falsa, que a principios del siglo XX los productores de cerveza introdujeron como un chisme dentro del colectivo nacional para el consumo de pulque. A principios del siglo XX, estoy hablando de 1900 a 1930 más o menos, el pulque era la bebida por excelencia y por definición en México para el tema alcohólico. Había incluso pueblos que tenían más pulquerías que habitantes. De ese grado era el consumo. Y no digo nombres porque Real del Monte, Pachuca se pone a enojar, ¿verdad? Porque además era capital prácticamente mundial de producción. Llegué a escuchar en algunos momentos del reportaje, no sé qué tan cierto sea, que hubo una especie de lobby por los productores de cerveza de Veracruz, algunos creo que mayormente de Veracruz, de crear el chisme de que la cerveza, de que el pulque era poco higiénico y que por su lado la cerveza es higiénica. Entonces que se desestimó mucho el consumo del pulque y que se le intentó dar
este catálogo de bebida muy, muy mala y que la bebida por excelencia para emborracharte, siendo de la clase, voy a comparar mucho peor la clase baja, era el tema de la cerveza. Intentan desplazar al pulque con la cerveza. Lo vi. No estoy del todo seguro si sea cierto. ¿Cómo se llama eso? Es que viene parte, porque prácticamente el pulque es fermentarlo y decían que se ocupaba con un muñeco como mona o algo así. Pero, digo, no estoy del todo seguro. ¿Cuál es la mejor forma de comprobarlo? Tendríamos que ir nosotros a los tinajales donde se fermenta el pulque, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido, se tiene que meter un contenido de bacterias, que sí requiere de bacterias para que fermente más rápido, eso sí es natural. Digo, el pulque todos va a fermentar, pero se le tiene que poner un tipo de bacteria especial natural para que se fermente y, digamos, en este caso, no se echara a perder. No estoy del todo seguro, habría que investigar bien el proceso. Pero ojo, si les daría asco eso, también tendría que darles asco el queso, porque el queso es prácticamente lo mismo, ¿no? Tienes que aventarle una bacteria para que cuaje, digo, que te genere el famosísimo cuajo, el cuaje, ¿no? Y según el tipo de bacteria que ocupas, el queso que te va a producir, ¿no? Digo, nada más como dato gastronómico. Ustedes como hidalguenses orgullosos que son de su tierra y como alumnos de gastronomía están en el momento de que tienen que reivindicar el tema de la gastronomía de los productos hidalguenses, incluido el pulque. Hace más o menos 10 años había una empresa, no sé si exista, que estaba aquí en el estado, que botellaban pulque. Estaban vendiendo pulque embotellado, así en lata y en botella. Y estaba, no les digo mal, no estaba tan mal. No sé si ¿qué les haya pasado? Y la pregunta es si no tuvieron éxito, si tuvieron éxito, ¿por qué? Y creo que mucho se describe en el artículo académico que les mando, así que en la siguiente lectura habla sobre. Entonces, digo, no arruinamos ese tema, lo discutimos el miércoles, es para la discusión de ese tema es el miércoles de la clase. Y ahora sí, regresamos al momento que tenemos. Pedí que se juntaran en equipo. José, pasa acá con tu equipo, por favor. No, porque yo estaba viendo otra. En equipo, por favor, ya se publicaron ahorita, tienen a la mano las preguntas. Intenten dar respuesta a las preguntas de ayer. La mitad de ese texto ya la respondimos ayer. ¿Cómo cuál era su estructura? Nos habíamos quedado en ¿cuál, perdón? A ver, ¿las tienes a la mano, Jenny, por favor? Las digo así de forma enunciativa. Decía qué diferencia hay, y esto era entre el ensayo y el artículo. Ya está esta respuesta, ¿vale? Ya está, la acabamos de ver. ¿Qué diferencia hay entre el ensayo académico y el artículo académico? La aproximación que puede ser formal para el artículo académico, que es de ley, y para el ensayo académico no es tan necesario que sea tan formal. Nos permite cierta holgura, pero sí hay que cumplir con ciertos requisitos. Luego, ¿de qué se trata el texto? Lo platicamos ayer de forma rápida. ¿Cuál es su estructura? Lo vimos ayer de forma rápida. ¿Cuántas citas tiene? Pusimos ayer 24, ¿no? 25. Vamos a entrar con la discusión. Y nos quedamos, ¿cuáles son sus fuentes? Vimos que tenía bibliografías que había ocupado para que podamos entender esta pregunta. ¿Se entiende cuáles fueron las fuentes que ocupó esta chica para hacer el hilo de Twitter? Ocupó fuentes médicas, psicológicas, psiquiátricas, códigos penales. ¿Cuáles son las fuentes que ocupó nuestra maestra en ciencias para el tema de, acá, sociológicas? ¿Cuáles otras? Turísticas, esas fuentes. ¿Se entiende? Ahora, faltaría que ustedes pongan esto. ¿Cuáles son esas fuentes? Y las demás. La pregunta es, ¿qué intenta comunicar? Es una pregunta interesante. ¿En qué estoy de acuerdo, ojo? ¿En qué estoy de acuerdo con los autores, o en este caso la autora? ¿En qué no estoy de acuerdo con ese texto que era el de Jalisco? ¿Y qué datos de texto me son útiles? Esta aquí es con trampa porque ya la hicieron, ¿verdad? ¿Qué datos me son? Porque ya me entregaron en el reporte, ¿no? Adelante, échense lo que lo discutimos ahorita, tienen 20 minutos, por favor. ¿Qué pasó? Ayer lo vimos, tema rápido, la estructura hablábamos de que sí tiene ¿qué? Tiene introducción, tiene un desarrollo, tiene una conclusión y sus referencias bibliográficas.
Pero la única acotación que nosotros hacíamos es que tiene esa, pero era que no era ni un ensayo, ni era un artículo, era un texto para una ponencia. ¿Vale? Sí publicaron las preguntas aquí en Facebook, ¿verdad? Ok. A ver aquí tantito. Dime. ¿Tienen evento? No me digas eso. Dame 5 minutitos entonces. Espérame, dame 5 minutos, espérame. Entonces, miren, parece que